Bueno, chicas, pues bienvenidas, empezamos y voy a retomar un poquito el estudio pasado que empezamos con el capítulo 18 del libro de Hechos. Lo vimos la semana pasada. Antes voy a dar gracias. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Padre, por poder tener una Biblia en la que tú nos vas mostrando, nos vas dando tantas enseñanzas, tantas promesas, Señor. Y en esta mañana te queremos pedir especialmente por Erika, para que conforme a tu voluntad, Señor, pronto se recupere y pueda salir del hospital. Te pedimos que tú guíes a los médicos, los ilumines para el diagnóstico y el tratamiento adecuado al problema que está teniendo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía, de la semana pasada que empezamos el capítulo 18, vimos un estudio que se llamó Confortando a Pablo, porque Pablo estaba pasando por cierta desilusión, ¿sí? Cuando tú le hablas a las personas de Cristo y no te hacen caso y no quieren escuchar ni quieren venir a Cristo, pues sí puede pasarnos lo mismo, que sintamos cierta desilusión, ¿no? Nos desanimamos. Y vimos que a varios personajes que también se habían sentido desilusionados en algún momento. Vimos a Moisés, a Josué, a Elías, a Ezequías, a Job, a Jeremías y mismo Jesús todo lo que padeció, ¿no? Entonces vimos que Pablo también tiene ese constante ataque. Cuando Pablo está en Corinto, lo que pasa, él llega a Corinto y acuérdense que Corinto era una ciudad muy desenfrenada, ¿sí? Con mucha actividad, con mucho bullicio. Y Pablo ahí en ese lugar venía de Atenas. Acuérdate que en Atenas no había tenido mucho éxito con los filósofos. Ahora en Corinto, con todo el pueblo tan destrampado, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Y vimos que Dios siempre hace que te trae gente con la que te identificas. Y él va a conocer ahí a Priscila y Aquila. Y a gente que siempre sí quiere escuchar, aunque también va a haber rechazo, pero también hay gente convertida. Entonces vimos que Pablo tenía esa comunión directa con Dios y que Dios le dice, no temas, ve y habla, yo estoy contigo, nadie te tocará porque yo tengo mucho pueblo aquí. Era a todas esas personas que Pablo les tenía que hablar. Y vimos por último la frustración del enemigo. Acuérdate que a Pablo lo habían acusado de que estaba promoviendo unas cosas no autorizadas en la ley de Roma y lo acusan hasta de traición. Pero Pablo no estaba hablando contra el imperio de Roma, sino que hablaba la palabra de Dios, estaba proclamando a Cristo. Y vimos que el procónsul Galión le dijo a los judíos, bueno, pues si fuera algún agravio o algún crimen que él haya cometido, pues yo lo atendería. Pero tratándose de cosas de ustedes, de nombres y de su ley, pues háganlo ustedes y ustedes encárguense del asunto, ¿sí? Y deja que Pablo predique. O sea, Pablo no tuvo ese día ni que hablar. Galión entró ahí por medio de Dios en su defensa. Y hoy vamos a continuar con los siguientes versículos. El estudio se llama Transición y vamos a estar todavía en el capítulo 8 y vamos a ver del versículo 18, versículo 8 al capítulo 19, versículo 7. Y vamos a ver. Y como hemos estado viendo en este libro de los Hechos, que pues no es un libro que en sí tenga tanta doctrina como lo tienen, por ejemplo, las cartas de Pablo, sino más bien es un libro anecdótico. Nos narra todas esas aventuras por las que pasaron estas personas en esos primeros años del cristianismo. Porque estar hablando de Cristo por todos lados, que es lo que nosotros debiéramos estar haciendo constantemente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo esto nos motiva a que nosotros hagamos lo mismo. Y vamos a ver a tres personajes, bueno, a más, porque es Pablo, Apolo y 12 hombres que van a tener una transición en su vida, que van a necesitar dejar costumbres y hábitos religiosos que continuaban haciendo cuando ya había venido Cristo y que no tenían ellos por qué seguir con esas tradiciones del Antiguo Testamento,
¿qué nos pasa también a nosotros? Traemos ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos hábitos de toda nuestra vida que nos es difícil irlos retirando, irlos quitando de nuestra vida. Porque así éramos nosotros, ¿sí? Y a lo mejor muchas pues no son adecuadas o importantes y lo seguimos haciendo, a pesar de que sabemos que ya no necesitamos esas cosas. Muchas cosas exteriores muchas veces que seguimos haciendo y pensamos que por eso ya estamos bien con Dios, pero que no está nuestro corazón ahí. Son costumbres que tenemos, ¿sí? Porque cuando Cristo murió, Él inauguró un nuevo pacto. Con su vida, con su muerte, con su resurrección y su ascensión al cielo, hubo un cambio muy importante. Y lo vemos hasta en cómo está dividida la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, donde están todas esas promesas del Mesías que vendría, y el Nuevo Testamento, donde vemos el cumplimiento de esas promesas. Entonces, como vamos a ver en el pasaje hoy, encontramos pues que sí, algunas personas siguen haciendo cosas del Antiguo Testamento porque estaban acostumbrados a hacerlas y porque les cuesta tiempo y trabajo dejar aquellas cosas que por tantos años has estado realizando, ¿sí? Y que no eran necesarias, como vamos a ver ahorita cuando empecemos con Pablo. Y la muerte de Cristo, como les decía, pues sí, inicia ese nuevo pacto. Y no leí el pasaje que vamos a ver hoy, que bueno, lo voy a leer ahorita completo para que vayamos entendiendo después ya versículo por versículo, que es 18:8. Entonces me voy a Hechos 18:8, que dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, esto es retomando un poco de lo que vimos el pasado, ¿sí? Entonces, voy a empezar ahorita con el versículo 18. Les puse 8, pero creo que está mal. Es el 18. Eso ya lo vimos en el estudio anterior, dice. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, donde después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habrán creído, aunque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y el capítulo 19 comenzando dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿si visteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es,
en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Este es el pasaje que nos toca y que vamos a ir desglosando. Entonces, les decía, a Pablo, a Apolos y a estos 12, pues sí les va a costar trabajo dejar ciertas tradiciones y ciertas costumbres que tenían. Y lo vemos desde el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos pues fue escrito a los hebreos, a los judíos, ¿sí?, que conocen el Antiguo Testamento, y les va a decir que esas costumbres y ritos ya no tienen valor. Acuérdate que los sacerdotes del Antiguo Testamento venían del sacerdocio levítico, y Cristo viene de la tribu de Judá, con el nuevo pacto. Entonces vamos a ver en el libro de Hebreos 8 al 13, lo que les está diciendo. Hebreos 8, del 8 al 13. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Hasta ahí o me sigo? Síguele. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta ahí es fe, gracias. Fíjate aquí lo que les está diciendo, ¿sí? Tenía ese pacto, como el pacto que había hecho con sus padres el día que los sacó de Egipto, ¿sí? Y ahora está el nuevo pacto, y les está diciendo, pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, ¿sí? Y al decir nuevo pacto, les dice, he dado por viejo el primero, y lo que está por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿sí? El antiguo pacto de Dios con Israel era el pacto de la ley, tenían que cumplir la ley. Ahora, ese nuevo pacto con Cristo es el pacto de la gracia, que Él perdona nuestros pecados y que nos acercamos a Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Y ese pacto no es nada más para la casa de Israel y de Judá, incluye a todas las naciones, a todos los gentiles, nos incluye a todos, ¿sí? Y ofrece ese nuevo cambio hacia el perdón. Ya no, porque te acuerdas que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios de animales, que el sacerdote los llevaba a cabo, sino que ahora ese nuevo pacto es de la gracia, es por fe, con una vida nueva en Cristo, teniendo el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a obedecer y que va transformando nuestro corazón, nos da ese nuevo corazón, esa nueva vida. Entonces vemos también en el libro de Hebreos cómo habla de que ya no es de la tribu de Leví, ¿sí? Esos sacerdotes que tenían que venir de ahí, porque la tribu de Leví pues de alguna manera no le ayudó al pueblo a que sus pecados fueran perdonados, sino que esos sacrificios de animales que se hacían era solo como un tipo de lo que vendría a ser Cristo, el mediador del nuevo pacto. Entonces ya no era necesario que se siguieran con todas esas tradiciones que tenían. Y en Hebreos otra vez, pero ahora el capítulo 9, el siguiente capítulo, y los versículos 14 al 17, Carmelita, por favor. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno,
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Hasta el qué? Hasta el 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo había venido y se hizo ese sacrificio final y ese sacrificio perfecto, porque pues las reglas y las cosas que se hacían, esos ritos, pues nunca han limpiado el corazón de nadie. Entonces, aquí en el libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, habla de ese cambio que con la muerte de Cristo viene la salvación. Y ahora ese pueblo de Dios, no nada más como les decía, son el pueblo de Israel y de Judá, son los creyentes que incluyen tanto a judíos como a no judíos, ¿sí? Y esos ritos y ceremonias pues se tenían que cambiar. Cuando muere Cristo, en el momento que muere, el velo del templo, el que separaba del lugar santo al santísimo, se rompe de arriba abajo, se rasga. Y eso quiere decir que ya no es necesario que el sacerdote del Antiguo Testamento entre una vez al año y pague por los pecados del pueblo y por los de él, sino que ahora es acceso, tenemos libre acceso a Dios, ¿sí? A través de Cristo. Pero pues los apóstoles eran judíos y continúan un tiempo siguiendo algunas de esas cosas, de esos rituales. Como lo vemos, como habíamos visto con Pedro, cuando había subido a cierta hora a orar a la azotea. ¿Se acuerdan? Que es cuando él subió a orar y que había tenido esa visión de un lienzo que baja. ¿Sí lo recuerdan? Porque pues Pedro tenía esas ideas todavía, ¿no? De que él no podía comer ciertos alimentos. ¿Cómo? Estaban prohibidos. Y no podía ni siquiera acercarse a los gentiles porque quedaba contaminado, mucho menos comer con ellos, ¿no? Y esa visión en donde baja ese lienzo con toda clase de animales y aves y oye esa voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, ¿cómo? Y él le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Y esa visión le aparece 3 veces, así como diciendo, a ver, Pedro, si no me entendiste a la primera, te lo voy a repetir, ¿sí? Hasta que entienda. Y él entiende que esas personas que van a llegar a buscarlo para decirle que vaya a casa de Cornelio, que era un romano gentil, imagínate, ¿no? Pedro antes hubiera dicho, no, ¿yo qué voy a estar haciendo con ellos? Pero entendió que él debía de ir y tenía que darles esas buenas nuevas. Acuérdate que en la ley judía, pues había ciertas cosas que no estaban permitidas comer, estaban prohibidísimas. Y Pedro hubiera pensado, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? Y luego ir, no, pues menos, ¿no? Porque estaba todavía aferrado a esas creencias que tenía. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay esas prohibiciones. Vamos a ver en 1 de Timoteo 4, del 2 al 5. 1 de Timoteo 4, del 2 al 5. 1 de Timoteo 4, del 2 al 5. el 4 al 5, ¿verdad? 4 del 2 al 5. Sí, 4 del 2 al 5. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandará abstenerse de alimentos que Dios crió para que no con acción de gracias participen de ellos los creyentes, de los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de los escucharse. Es desecharse. Echarse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí nos está diciendo, ¿por qué mandan que se abstengan de ciertos alimentos? Para nada, ¿sí? Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces lo que debemos hacer es agradecer, tener gratitud por todos esos regalos que Dios nos da. ¿Y cuántas veces realmente le agradecemos a Dios todos esos
regalos que hemos recibido y los estamos disfrutando de manera que le agrade a Dios. Pero pues Pedro era judío, como vimos, y todavía pues le costaba dejar ciertas prácticas. Julio, o sea, Pedro viene del Antiguo Testamento. No, él trae esa herencia, él es judío, entonces trae toda esa sí, cultura toda, de acostumbra, como nosotros traemos de muchas cosas, ¿no? Y esa transición, que es lo que vamos a ver en este pasaje, porque vamos a ver que incluso Pablo, que era tan inteligente y sabía tanto y que venía también de esa tradición judía, acuérdate que era fariseo de fariseos, era doctor en la ley, conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y él mismo decía, yo aventajaba a muchos de mi nación, ¿sí? Porque él era bien picudo, ¿sí? Vemos cómo decía. Y a él pues también le va a costar mucho trabajo. Acuérdate cuando él se convierte en ese camino a Damasco, que él iba persiguiendo precisamente a los creyentes, a los cristianos, ¿sí? Y cómo él, después de que se convierte, él se va a ir durante 3 años al desierto a estudiar el Antiguo Testamento y a corroborar que realmente la vida de Cristo estaba confirmando todas esas profecías que estaban en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y cuando él va a regresar a predicar, pues está bien fundamentado en que con el Antiguo Testamento está hablando de Cristo y puede ya argumentar y discutir y convencer con las Escrituras que Cristo es el Mesías. Y sin embargo, todavía, como vamos a ver, le cuesta trabajo. En el primer versículo que vimos hoy, que les leí, de Hechos 18, vamos a ver cómo le va a costar tiempo cumplir con 18, dejar esas cosas. 18 más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Tenía hecho voto. Ese voto que tenía Pablo era un voto de nazareo. Había votos de nazareo temporales, que es ahorita en el caso de Pablo, y al finalizar ese voto de nazareo, tenían que raparse la cabeza y ofrecer el cabello como un sacrificio, ¿sí? Entonces, recordemos que Pablo había estado en Corinto y había formado ahí un pequeño grupo de creyentes y se había quedado ahí mucho tiempo, y que fue cuando Galión lo dejó que predicara y todo, porque no quería meterse en las cosas de los judíos. Y vemos cómo él, a pesar de todo eso, él sigue queriendo cumplir con ciertas cosas del Antiguo Testamento. Por eso es que él se rapa la cabeza y quiere ir a Jerusalén, que lo vemos en los siguientes versículos. Pero otra cosa que debemos recordar es que él había dejado ahí a Priscila y Aquila, ¿sí? Que ya estaban también ellos hablando de Cristo. Había permitido Dios que los conociera, así como a ti, no sé si te ha pasado, pero cuando conoces a alguien y te dice que es cristiana, como que te identificas inmediatamente con ella, ¿no? Y te da mucho gusto el saber que está en lo mismo que tú estás, ¿sí? Y entonces Pablo había dejado a esta pareja para que trabajara para Cristo. Y cuando Pablo decide partir de Corinto, Priscila y Aquila van a salir también con él. ¿Acuerdas que ellos habían salido de Roma porque no los habían dejado estar ahí? Que es cuando se van a Corinto y conocen a Pablo. Y ahora que Pablo va a Éfeso, dicen, no, pues sabes que nosotros también nos vamos contigo. Bueno, entonces aquí vamos a ver que Pablo quiere ir a Jerusalén para cumplir con ese voto. En el siguiente versículo. Sí. Bueno, ¿se acordarán de esa palabra nazareos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, que también Sansón era nazareo, pero nazareo era de nacimiento por toda su vida, ¿sí? También Samuel fue nazareo y Juan el Bautista. Juan el Bautista también, porque se los leo, porque cuando iba a nacer Juan el Bautista, en Lucas, esto está en Lucas 1, 13 al 15, que dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, el papá de Juan, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo,
y lo llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Él tenía este voto de Nazareo, pero de siempre, ¿sí? Y era esa consagración a Dios. Entonces, bueno, volviendo a nuestro pasaje con Pablo, vamos a ver en Hechos 18 del 19 al 21. Por favor, Chelito. Y llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Aquí como dice, es necesario que yo vaya. Él quería ir, sabía que todo esto ya había terminado, que el Antiguo Testamento ya no tenía que seguir con todos esos rituales, pero pues tenía esa costumbre y esos hábitos, y él quería cumplir. Le era muy importante ir a hacerlo, porque el voto se consumaba en Jerusalén y quería ir a terminar ahí. Y como les decía, traemos tantas cosas que nos cuesta trabajo dejar. Por tradición las has hecho. Y yo le he preguntado a muchas amigas, ¿no?, que no han venido a Cristo, y le digo, bueno, pero ¿por qué haces tal cosa? Ay, no sé, pero es que así me enseñaron, así me enseñó mi mamá. Y lo repiten cuando no saben ni lo que significa, ¿sí? Y esos cambios son paulatinos, nos cuestan trabajo y tenemos que tener paciencia porque todos estamos creciendo en Cristo, ¿sí? Entonces a veces nos desesperamos y vemos que, ay, esta niña ya no debería de estar haciendo estas cosas. Ten paciencia, nosotros, así la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, ¿no? En ir dejando muchas cosas, ir teniendo otras a nuestro favor, ¿sí? Entonces aquí vemos a Pablo con ese problema, vimos que estuvo en Éfeso, y va a dejar ahí a Priscila y Aquila para ir a cumplir a Jerusalén su voto. En los siguientes versículos, del 19 al 21, por favor. Ya los acaban de leer. Perdón, sí, cierto. Otra cosa que vemos es que fíjate cómo le está diciendo que en la sinagoga discutía con los judíos y le rogaban que se quedase. Oye, Pablo, no, sí, quédate. Pero él no quiso porque pues tenía que ir, ya le urgía ir a cumplir su voto. Entonces, vemos el siguiente versículo, el 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ok, entonces ya se sale, va rápidamente tratando de llegar a Jerusalén, llega a Cesarea y dice aquí, subió para saludar a la iglesia. ¿Por qué dice subió? Al decir subió, quiere decir que de Cesarea fue a Jerusalén, que está como en una colinita, ¿sí? Porque cumple su voto. Y después descendió, sale de Jerusalén y entonces ya va a Antioquía, que en Antioquía, si se acuerdan, es donde él empezó su segundo viaje misionero, en Antioquía. Y exactamente ahí donde empezó, ahí va a terminar ese segundo viaje misionero de Pablo. Y el versículo 23 de Hechos 18. Pero del 18. Del 18, lo hice al revés. No, Hechos 18. 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Sí, ahí estaba Pablo. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Y acuérdate que Antioquía era el centro del cristianismo. Fue el lugar donde se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sí? Ya antes, acuérdate que se les llamaba los del camino. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora ya era la primera vez que se les llamaba cristianos. No era en Jerusalén. Jerusalén, ahí había muchos judíos que ni siquiera querían saber de Jesús. Era en Antioquía y de ahí se expandía a todos lados. Bueno, pero lo que vemos aquí es que hubo una transición en la vida de Pablo, que era judío, pero hasta la médula, ¿sí? Y entonces, pues sí, le costaba trabajo. Pero esto que sirva para que no nos desanimemos, porque a lo mejor después de tener años en Cristo, todavía tenemos cosas
que no hemos podido dejar, de costumbres, de tradiciones antiguas, de nuestra manera de ser. A lo mejor tú eras enojona o mentirosa o qué sé yo, ¿no? Y no es que tú vengas a Cristo y de un día para otro ya lo dejes de hacer. Es un proceso, es un cambio. Toda mi vida he sido así. Y a lo mejor vine a Cristo a los 50 años y pues me va a costar trabajo dejar cosas que durante 50 años las he estado haciendo, ¿no? Entonces, tengamos paciencia, no nos desanimemos. Malo sería que ya tengas tú años en Cristo y digas, ay, no, pues es que yo todavía estoy en transición. Y todavía sí soy media mentirosa, pero sí ya sé que es pecado, pero es que estoy en transición. No, estamos en ese proceso, ¿sí? Sí, es de tener paciencia, porque sí nos desesperamos, no con nosotros, nos desesperamos con otras personas, porque decimos, ay, ya debería de dejar eso. Tengamos paciencia, así estamos todos creciendo. Entonces vamos a ver en el siguiente versículo quién llega a Éfeso. Leo el 24, Sí. 18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Llega este señor Apolos que nos dice que era poderoso en las Escrituras y que era muy elocuente, muy ferviente cuando él hablaba. Pero vamos a ver que tenía un pequeño problema en el siguiente versículo, en el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí está el problema. Él solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Solo había escuchado la enseñanza de Juan, pero pues su mensaje estaba incompleto. Le faltaba, o sea, arrepentirse ya estaba, ¿no? Pero conocer, creer en Cristo. Apolos no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Cristo, ni de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, él pues no era cristiano, solamente conocía las cosas del Antiguo Testamento, del pacto anterior. Entonces, vamos a ver qué nos dice el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Acuérdate que él era bien elocuente, entonces lo escuchan Priscila y Aquila. A ver, pero mira, ven, yo te voy a explicar completo, ¿sí? Para que tengas ahora tu predicación sea completa, no nada más te quedes con el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Le van a explicar de Cristo, del camino de salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Le van a hablar de su muerte, de su resurrección. Y él va a venir a Cristo. Y ahora sí va a estar completa su predicación. ¿Sí? No se va a quedar nada más con el arrepentimiento. Y Pablo había dejado ahí a Aquila y a Priscila en Éfeso precisamente para eso, para que trabajaran, porque ahí mucha gente se iba a convertir. Y a lo mejor te puede pasar que tú conozcas a personas que parezcan así como muy piadosas y muy devotas y que están hablando hasta de Cristo, pero que no lo tienen en su corazón, que no realmente han sido conscientes del sacrificio de Jesús en la cruz, que no tienen la vida eterna, ¿sí? Y pueden hablar muy bonito, pero no se han apoderado del pago de Cristo en la cruz. Y alguien les tiene que decir. Y qué bonito que fuéramos nosotros como Priscila, ¿verdad? Que va y les dice, oye, pero mira, tú estás segura de que Cristo murió por tus pecados, te has arrepentido y no nada más te has quedado ahí, sino que has aceptado ese pago de Jesús en la cruz por ti, te lo has apropiado, le has pedido perdón, por fe te has apropiado de ese pago. Entonces, aquí vamos a ver cómo Apolos también tiene esa transición, ya sabiendo y aceptado a Cristo en su corazón. Y los siguientes versículos, el 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron
y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora sí, ya está completa su predicación, sí, ya había tenido él ese cambio, ahora era más fuerte en las Escrituras y va a llegar a ser un gran predicador, va a llegar a ser tan fuerte como Pablo y como Pedro, pero ahora ya con Cristo en su corazón. Y va a trabajar intensamente ahí, y fíjate que vamos a ver lo fuerte que va a ser predicando en Primera de Corintios, lo vemos, porque ya él en Corinto va a ser una persona importante. Primera de Corintios 1, del 11 al 13, vamos a ver lo que Pablo les va a decir a los corintios. Primera de Corintios 1, del 11 al 13. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. En la iglesia de Corinto, los creyentes así estaban con estas divisiones, ¿no? Unos seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, a Cefas, ¿no? Y otros a Apolos. Entonces, aquí fuertemente les dice Pablo, ¿no? He sido informado que entre ustedes hay divisiones. ¿Cómo es posible que yo soy de fulano? Y nos pasa también a nosotros, también, que yo recuerdo que a veces llegaba al estudio y si no predicaba la persona que siempre predicaba, yo decía, oye, pero siempre aprendimos cosas nuevas, ¿verdad, Soco? ¿Te acuerdas que nos llegó a pasar? Y siempre es, no, porque no vas por la persona, vas por el mensaje, ¿sí? Y nuestra mirada está en Cristo, no en la persona. Te acostumbras, que es lo que pasaba, pero aquí vemos cómo ya Apolos, fíjate, ya era fuerte en Cristo. O sea, pero predicaban lo mismo todos. Sí, pero cada uno en su estilo, ¿verdad? Porque cada quien, pues, tiene la manera de hablar, ¿sí? Pero todos el mismo mensaje, por supuesto, pero aquí vemos cómo Apolos ya era un fuerte predicador por esa transición que había habido en su vida, de poderosamente hablar de las Escrituras sin tener a Cristo. Ahora pues va a ser más poderoso teniendo a Cristo en su corazón. Así como cuando tú les puedes hablar de Cristo, pero si no tienes a Cristo, pues ¿cómo? No puedes, ¿no? Primero el convertido debe ser tú. Y sí hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y eso se necesita para empezar. Yo tenía una amiga que me decía, no, es que mi esposo conoce toda la Biblia. Sí, el Señor la conocía, nada más, pero no es nada más que tú sepas cuántos libros son y que la leas y todo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, salud, no tienes el Espíritu Santo, que es el intérprete de la Biblia. Es el que te va a hacer que entiendas, que vayas aprendiendo, que te vayas apoderando de esas promesas. No sé si tú en la secundaria, en la prepa, estudiaste en literatura universal, seguramente estudiaste la Biblia, ¿sí? Y sabías pero no le sacabas la esencia, ¿sí? Porque no teníamos el Espíritu Santo, nada más sabíamos. ¿Y de qué nos sirve saber nada más? Entonces, aquí en el caso de Apolos, pues sí, ese cambio. Porque acuérdate que el que busca, encuentra. Y quien está buscando a Dios, lo va a encontrar. Quien te dice que no lo encuentras, porque no lo está buscando realmente, ¿no? Jeremías 29, este versículo me gusta mucho, del 12 al 13. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si buscamos a Dios con todo el corazón, seguro lo vas a encontrar. Vas a encontrar a alguien que te hable de Cristo, que te explique, y vas a venir a Cristo, ¿no? Entonces, aquí vemos este segundo ejemplo. El primero lo vimos con Pablo. Pablo lo que tenía que dejar pues, eran sus costumbres, sus tradiciones. Y Apolos
pues acá era más que nada conocer de Cristo, tenerlo en su corazón. Como dice en el 28, que se los releo, que dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos este gran cambio. Y también cuando Pablo les va a escribir la carta a los Corintios, también les va a hablar fuerte, sabiendo que ese cambio, esa transición, pues es paulatina, no es de un día para otro. En 1 Corintios 3, del 1 al 5, que les va a decir, pues sí, yo les di a beber lechita todavía, porque eran como bebés en Cristo, todavía no podían con la carnita. ¿Sí? 1 Corintios 3, del 1 al 5. 17, 20. 1 al 5, ¿verdad? 3 del 1 al 5. 3 del 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo le está diciendo a los corintios, están todavía bien bebés, no están todavía espiritualmente maduros. La prueba estaba en que estaban con esas ideas, esas divisiones. No, a mí, yo soy de este. No es así. Y los cristianos inmaduros, pues son como los mundanos. Se te comportas de la misma manera, dejándote llevar por tus impulsos, por tus deseos. ¿Sí? Seguimos igual, por nuestros gustos. Y no, pues debemos permitir que lo que Dios quiere, los deseos de Dios, lleguen a ser los nuestros, que nosotros queramos obedecer a Dios. Entonces, bueno, vimos el primer ejemplo que fue Pablo, vimos el segundo que es Apolos, y vamos a ver el otro ejemplo en el capítulo 19, el siguiente capítulo de Hechos 19, del 1 al 4. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesos, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Estos creyentes pues estaban igual que Apolos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estaban igual que Apolos, ¿sí? Sabían de ese arrepentimiento, pero les faltaba saber acerca de Jesucristo, unirse a Jesús, creer en Él, ¿sí? Como les decía, desde el momento en que tú le abres tu corazón a Jesús, tú recibes el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos va a ayudar a obedecer, nos va a recordar las palabras de Cristo, nos va a dar ese poder para entender. No quiere decir que yo ya recibí a Cristo y ya voy a entender la Biblia perfectamente. No, para nada. Nunca. Nos va a costar trabajo. Empezamos. Mi hijo dice que es como nuestra conciencia. Pues sí, yo creo que sí te hace así como que, oye, a ver, ¿tú qué has visto? ¿Qué dice Dios? ¿No? Yo me acuerdo que yo tenía una pulserita que no sé dónde quedó y quería yo regalar de esas pulseritas, pero ya no las volví a conseguir, que traía el What would Jesus do? ¿No? Y de veras era para que te acordaras de que cuando se te presentara cualquier situación, a ver, ¿qué haría Jesús en estos momentos? Me dijo cosas bien feas esta persona, pero a ver, ¿le pegaría? ¿Le contestaría? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Y te recuerda, a ver, ¿qué te dice Jesús que hagas? ¿No? Entonces, como que te sirve pues sí, de alguna manera esa conciencia, ¿no? Entonces, vimos que
Pablo les había dicho que regresaría a Éfeso, si Dios quería, y está cumpliendo con eso, está cumpliendo su promesa, está regresando a Éfeso. Y aquí, como les dice a estos creyentes, oye, ¿pero recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen, pero ni siquiera sabemos qué es eso del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos creían nada más así, pero no lo tenían. Es muy diferente, ¿sí? Es importante. Entonces, así, este mismo problema que tenía Apolo, ¿sí? Vivían todavía en el antiguo pacto, en las cosas del Antiguo Testamento. Y lo que habían escuchado de Juan, cuando había bautizado ahí en el Jordán, años antes, se habían convertido, pero necesitaban también esa transición. Bueno, es que aquí tengo, pero ya se los comenté, ¿no? Que también personas que parezcan muy, muy piadosas, pero que no tienen a Cristo en su corazón, que cumplen con muchas cosas exteriores, en hacer, en ritos, en costumbres, pero que no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues sí, debemos aclararles, así como lo hizo Priscila y Aquila a estos señores, a Apolos y luego Pablo con estos dos. Y nos dice que eran 12 personas, ¿sí? Que pues sí, aparentemente eran muy devotos y todo, pero les faltaba la transición. Y los siguientes versículos, 19 del 4 al 7. Hechos 19 del 4 al 7. Bueno, si quieres desde el 4, retomamos un poquito del 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Unos 12 hombres, y ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos recibieron a Cristo y después son bautizados. Acuérdate que no es el bautismo el que te da la salvación, el bautismo es un testimonio de que tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? De que ya tienes la salvación. Es algo interior, algo que pasa en tu corazón, donde tú desplazas a tu yo, lo dejas fuera y ahora es Cristo el que está en ese trono de tu corazón y al que tú quieres obedecer, ya no a tu yo de que, ay no, pues yo creo que esto es mejor. No es lo que tú crees, lo que Cristo te está mostrando, ¿sí? Y ese bautismo, pues es el creer para cualquier persona que de veras así lo desea, ¿no? Porque dice la Biblia que nacemos de nuevo. Primera de Corintios 5, 17. No hay 17, Willy. Perdón, de modo que si alguno está en Cristo. 17. Perdón, es segunda. Préstame tu plumita, la tengo mal. Sí, perdón. Segunda de Corintios 5, 17. Es muy lindo Sí, muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí, nuevas criaturas somos. Ya las cosas pasadas ya quedaron atrás, ¿sí? Todos somos hechos nuevos. Tenemos esa nueva vida en Cristo, ¿sí? Y los últimos versículos que nos tocan, de Hechos 19, 6 y 7. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ajá, que es lo que vimos, ¿no? Entonces hablaban en lenguas y profetizaban. Acuérdate que en esos primeros tiempos del cristianismo, Dios daba estas señales para que hubiera más auge en que se expandiera el evangelio, ¿sí? Por eso dice, hablaban en lenguas, profetizaban. Hablar en lengua no era que, no, eran idiomas conocidos, ¿sí? Y profetizaban, o sea, discernían muy bien la palabra de Dios con mucha fuerza. Pero esos fueron dones transitorios. Ya no hay esos dones. Ahora no los necesitamos porque ya tenemos la Biblia completa. En ese tiempo no estaba completa la Biblia, faltaba todo el Nuevo Testamento. Entonces, Dios permitió esas señales, esos prodigios, precisamente para que se viera que venían de parte de Dios, ¿sí?
Ahora ya no hay, porque luego hay gente que dice que hablan Yo tenía una amiguita que iba al estudio, a los discipulados en la casa, pero ella iba a otra iglesia. Entonces me decía que ella hablaba en lenguas. Y yo le decía, a ver, ¿cómo que hablas en lenguas? A ver, ¿habla ahorita en lenguas? Y me decía, no, es que ahorita no puedo. No, pero entonces, ¿cómo? ¿Y por qué hablas en lenguas? Para que Satanás no sepa lo que estoy hablando. O sea, pero era así de que voy a cosas... Oye, es que hay mi hermano es cristiano, Ajá. pero ellos se congregan en una iglesia, Sí. una iglesia, pues. Y él estudió teología y podría ser pastor, pero como ya es muy grande, pues ya no quiso, ¿no? Pero dice que sí pasan esas cosas, o sea... Pues mira, hay iglesias en las que sí que se de repente acostumbran a esas alguien cosas. empieza a hablar así en lenguas o en algunos momentos, pero no que siempre hablen en lenguas, sino como que ahí en el momento, pero Pues, no sé, y pues leen la Biblia y... Pues sí, porque te digo, hay muchas iglesias O sea, son cristianas diferentes y que luego iglesias, hacen ¿no? cosas así, pero pues en la nuestra no hablamos en lenguas, ni Serían siquiera los idiomas, en ¿no? otra. Sí, son idiomas. Ajá, sí, son idiomas. Pero pues ya quisiera yo tener el don de lenguas y poder hablar Pero eso es en que ahí inglés en o el en momento francés, alguien que he empieza- estudiado tantos años y no me entra. Como que alguien empieza a hablar. Yo creo que lo importante es si leen la Biblia, ¿no? Yo tuve no es amigo porque perdí la pista, pero era pastor pentecostés, donde eso es lo que pasa ahí. Y él, la verdad, no creía en eso ni nada, pero él había crecido en la iglesia pentecostés, entonces yo voy a ser pastor pentecostés, bla, bla, bla. Entonces, él decía que las viejitas venían, oh, pastor, hay que hablar más en lenguas. Sí, hermana, lee su Biblia, hermana, lee su Biblia. O sea, de alguna forma él nada más decía, lo importante es que están creciendo en Cristo, que hablan de Cristo y que él trataba de enfatizar esas cosas. Y yo creo que nosotros también. Qué bueno, hermana. Hermana, es muy importante que usted lea todo el Nuevo Testamento y lo aplique a su vida, Sí, ¿no? eso es lo importante, que sí hablas. Me gustó mucho esto, Sí, ¿no? Él les decía, le enfatizaba realmente lo importante, ¿no? Que leamos la Biblia, que la meditemos, que la apliquemos a nuestra vida diaria. Eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Ya las otras cosas, esas pues son cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues bueno, en este estudio vemos que también nosotros estamos en ese crecimiento, en esa transición, donde empezamos a cambiar hasta llegar a la madurez, que es lo que pretendemos, ¿verdad? Llegar a la madurez en Cristo, teniendo esos cambios y que se vaya notando pues todos esos de Cristo en nuestra vida, ese amor, esa bondad, esa mansedumbre que a veces tanto nos falta, ¿no? La fe, que a veces también ahí como que nos tambaleamos, decimos que sí tenemos fe, pero a la hora que vienen los problemas, como que dudamos, entonces a ver cómo está nuestra fe realmente. De eso se trata, de ese cambio, esa transición. Que no sea tanto que nosotros lo digamos, sino que realmente nuestra vida sea la que lo demuestre. Por eso es tan importante ser congruentes, lo que hablamos con lo que vivimos, porque eso es lo que nos cuesta más trabajo, porque a ver cómo, ¿no? A ver, tú sí hablas muy bonito, oye, pero en tu vida yo veo que, pues como que no aplicas lo que estás diciendo. Eso es bien grueso. Tenemos un testimonio que a lo mejor haga tropezar a mucha gente, y eso está pues muy delicado, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en ese proceso. Y dice la Biblia que, por eso, como decía ahorita Cari, ¿no? Lo importante es que la leamos. Acuérdate que es nuestra lechita espiritual. Así como un bebé, somos bebés espirituales. Y nos dice el versículo en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis por ella para salvación. Necesitamos leer. Si no leemos, créeme, que no crecemos espiritualmente. Y te lo digo por experiencia, porque yo muchos años me limité a ir al estudio cada 8 días y nada más. No leía, no meditaba en la palabra y te quedas bebé por muchos años, imagínate, qué terrible, ¿no? Te caes en esa religiosidad de nada más ir un día a la semana y escuchar y, sí, me gustó, y ya. No es así. Tenemos que ir creciendo.
para poder hablar de Cristo a otras personas. Y así tú le hablas a una y esa le habla a otra y se va haciendo, les decía yo, como cuando avientas una piedra en una fuente, en un laguito, y cómo se va haciendo esas ondas, ¿no? Es una piedrita, cayó en el centro, pero se van haciendo, se va expandiendo. Así cuando tú le hablas a alguien y ese alguien viene a Cristo y también empieza a hablar, ¿no? Y se hace esa expansión. Y es lo que estaba pasando aquí en Éfeso. Estas personas estaban hablando de Cristo y estaban trayendo a sus familias y a sus vecinos y a todos los que conocían. Y era estar pasando ese mensaje a los demás, aunque estemos en la transición. Porque si nos esperamos a que estemos maduros, pues quién sabe, igual y que nos ganen la muerte antes, ¿no? Entonces, sí estamos en transición, sí todavía fallo en muchas cosas y tengo muchas cosas de antes que no he podido superarlas, pero estamos en esa transición y Cristo va cambiando nuestras vidas, ¿no? Porque cuando tú le hablas a otras personas, el que gana eres tú. Porque sabes que estás haciendo lo que debes hacer, lo que tienes que hacer, lo que Cristo nos ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no te tienes que ir a China, ¿verdad? Con tus vecinos, con quien sea. Tú puedes empezar a hablar de Cristo. Ese es el trabajo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, pues si cada día notamos que Cristo va transformando nuestro corazón y vamos siendo un poquito más maduros, ¿no? Yo les platicaba que yo empecé a notar cambios en mi vida, en cositas así chiquitas, ¿no? Que yo decía, híjole, qué mal me porté con tal persona. Y yo ir a pedirle una disculpa, no hombre, antes jamás hubiera dicho, ay, no me importa, tiene 2 problemas, enojarse y volverse a contentar. Y me empezaba a doler esas situaciones, ¿no? Y hasta que no iba yo con esa persona y le ofrecía una disculpa, ya me sentía así como que tranquila. Esos cambios que Dios va haciendo en tu vida, yo nunca le había pedido a Dios que me quitara eso, ni sabía que lo tenía. Si te hubieras dicho, oye, tú eres, no hombre, yo para nada, pero va haciendo esos pequeños cambios. Entonces, pues así, sigamos en esa transición, chicas. Pues este es el estudio que nos tocaba hoy, que precisamente se llama Transición. Bueno, entonces, Señor, pues sí te queremos dar muchas gracias por todas las enseñanzas que tú nos muestras cada día, Señor. Y te pedimos que pues tú sigas trabajando en nuestros corazones. Tanto todavía que hacer, Señor, tantos cambios que tú necesitas hacer en nuestra vida, muchas cosas que debemos dejar de hacer y otras que debemos tener. Y que tú con mucha paciencia nos vas moldeando cada día, Señor, para llegar a estar como tú quieres que seamos, los planes que tú tienes para cada una de nosotras, Señor, para que otras personas también puedan ver a Jesús en nuestra vida y ver que, pues sí, que ha sido transformándonos y que ellos también quieran tener esos cambios en su vida. Danos, Señor, ese tiempo para tener nuestro tiempo devocional de lectura, de meditar en tu palabra y sobre todo, Padre, de aplicarla diariamente a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.